¿cómo están? Soy Patricio Buitrón, bienvenidos a su canal La Leo. Estoy muy contento de estar con ustedes en un capítulo más de Yo te cuento la Biblia. El día de hoy vamos a ver el final del capítulo 4 de Génesis y vamos a ver todo el capítulo 5 de Génesis. En estos dos capítulos vamos a conocer la historia de dos genealogías, la genealogía de Caín y la genealogía de Set, hijo de Adán. Es muy interesante ver las diferencias entre ellos y conocer cómo Dios trató a lo largo de la historia de las vidas de estas personas. Bueno amigos, y queremos hablarles un poquito antes de comenzar con el video del día de hoy de Sergio Carielo, el autor de la Biblia en acción que utilizamos aquí para ilustrar nuestros videos. Él estudió en un instituto bíblico llamado Palabra de Vida, también es colaborador en algunos proyectos de Marvel y al mismo tiempo pues es el ilustrador de la Biblia en acción. Algunos nos han preguntado dónde la pueden conseguir, dónde la pueden comprar. Está de venta en algunas librerías como Maranatha o Gandhi incluso, y también la pueden conseguir a través de internet, buscan en eBay o en Amazon o también en Mercado Libre. Muy bien, dicho esto, llegó la hora de comenzar con el capítulo 5 de Yo te cuento la Biblia. En el capítulo anterior de Yo te cuento la Biblia veíamos que Caín, después de asesinar a su hermano, es confrontado por Dios y Dios dictamina una maldición sobre él, que Caín sería errante en todos lugares donde él fuera. Pero Caín decidió hacer su propia voluntad y no la de Dios, y se estableció en una ciudad a la cual puso por nombre Enoc como su primer hijo. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a ver en Génesis capítulo 4 la primer genealogía de la Biblia, que habla de los descendientes de Caín. Y la primera genealogía de la Biblia va de la siguiente manera: Caín engendra a Enoc, Enoc engendra a Mehujael, Mehujael engendra a Metusael y Metusael engendra a su vez a Lamec. Lamec va a ser la primera persona en la Biblia con dos esposas. Él es el primer bígamo conocido, registrado en la escritura. Sus dos esposas le van a dar a él 3 hijos. Su primera esposa, llamada Ada, le da a su hijo Jabal, que es conocido como el padre del desarrollo agrícola de los que habitan en tiendas y crían el ganado. A su vez le da a Jubal, que es reconocido como el padre de la música. Su segunda esposa, que es Sila, le da como hijo a Tubal Caín, que va a ser el padre de todos los artífices de fundición. Lo que estamos viendo aquí es que la generación y la genealogía de Caín es una genealogía que se empieza a desarrollar, es una sociedad que se empieza a desarrollar, pero también hay una característica interna en esta sociedad. Dios no está en medio de ellos, y esto es un reflejo con nuestra sociedad actual. Es una sociedad muy desarrollada, es una sociedad donde vemos todo tipo de artes, donde vemos todo tipo de conocimientos científicos. Sin embargo, en medio de esta sociedad no se encuentra la palabra de Dios. Esto es lo que nos está enseñando la genealogía y la descendencia de Caín. ¿Cómo vamos a ver reflejado esto en el capítulo 4 de Génesis? En el canto de Lamec. Lamec convoca a sus dos esposas y les declara lo siguiente: Ada y Sila, oigan mi voz. Escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Estamos viendo jactancia y arrogancia por parte de Lamec sin considerar para nada al Dios de los cielos. Como Dios había decretado y había dictaminado que todo aquel que matara a Caín sería vengado, Lamec está diciendo aquí: todo el que me ataque a mí, tan siquiera me hiera, será vengado por mi mano hasta 70 veces 7, como lo dice la Reina Valera. Lamec está considerándose incluso aún superior a Dios, puesto que él dice: yo tomando la venganza en mis manos, puedo hacer una venganza aún mayor que la que Dios haría. Esta es la descendencia de Caín, una descendencia impía, que no considera a Dios, que llega hasta un Lamec vengativo, soberbio, jactancioso y altivo, una descendencia que se está desarrollando cultural y socialmente, pero no se está desarrollando espiritualmente. Están muertos espiritualmente porque no consideran a Dios en sus vidas. Por otra parte, vemos una historia muy diferente. Coloquémonos en los zapatos de Adán y Eva. Han perdido a Abel y han perdido a Caín, pero ellos tienen una promesa de parte de Dios, que su descendencia traería la redención al mundo entero y el perdón
por el pecado que ellos habían cometido. Es así que Adán se llega de nuevo a su mujer Eva, y al conocerla ella queda embarazada de uno que deciden ponerle Set, que significa sustituto, como reconociendo, si bien perdimos a uno, ahora Dios nos da la oportunidad de ver el cumplimiento de su promesa en este, llamado Set. Y Set tiene más hijos, y aquí comienza la descendencia de Adán. Así entramos en el capítulo 5 de Génesis, que comienza diciendo el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. La palabra generaciones significa toledot y se repite 10 veces en el libro de Génesis, cuando se habla de orígenes, cuando se habla de generaciones. Aquí entonces comienzan los orígenes de la descendencia de Adán y se desarrolla de la siguiente manera. Adán engendra a Set, el sustituto. Set engendra a Enos, que se caracteriza porque en este tiempo, mientras comienza a vivir Enos, empieza una adoración pública de Dios. Dice la Biblia que mientras Enos vivía, la gente comenzaba a invocar el nombre de Dios. Ya era una invocación pública, ya no nada más era una invocación íntima o personal, como lo vimos con Caín y Abel, que ofrecieron un sacrificio personal, sino que era una invocación pública. Enos engendra a Cainán, Cainán engendra a Mahalalel, y Mahalalel engendra a Jared, Jared engendra a Enoc. Enoc, dice la Biblia, que era una persona que tenía una comunión íntima con Dios. Enoc caminó con Dios. Y Enoc fue la primera persona que conocemos en la Biblia, o que vemos en la Biblia, que fue trasladada, que fue arrebatada, que fue traspuesta para no ver la muerte en la tierra. Esto nos enseña que Dios le está mostrando a Enoc la condición original que tenían en el principio de no ver la muerte. Es muy interesante ver que aquí hasta este punto ya hemos visto repetida varias veces la frase y murió, y murió, y murió. Quiere decir que ellos estaban conscientes hasta este punto de la consecuencia del pecado, de la muerte natural, porque Adán fue la primera persona que registra la Biblia, murió por causas naturales. Recordemos que Abel fue asesinado, pero Adán es la primera persona registrada que muere por causas naturales. Dato muy interesante acerca de Enoc. Enoc era profeta. Sabemos que era profeta porque Judas en el Nuevo Testamento lo menciona como profeta. Si tú no estás muy familiarizado con la Biblia, cuando decimos Judas no nos referimos al traidor, sino nos referimos al hermano del Señor que escribe una epístola a una iglesia que no se sabe cuál es, y en esa epístola él menciona al profeta Enoc y da una cita acerca de Enoc. Por esto se ha hecho mucha discusión a lo largo de los tiempos, diciendo que Enoc a lo mejor debería ser canónico porque hay un libro de Enoc, que a lo mejor el libro de Enoc debería pertenecer a la Biblia, que a lo mejor se le debería dar más valor al libro de Enoc. Este libro que circula en la actualidad, al cual tenemos acceso todos nosotros, incluso te vamos a dejar un link con información acerca del libro. Es un libro con tendencias algo gnósticas, que habla de esta separación de la tierra y de visiones angelicales, de visiones de los vigilantes, como en la película de Noé, que es una película que está muy basada en el libro de Enoc, que tiene mucho acerca de esta trascendencia del hombre, y desde luego nosotros no creemos que ese libro como tal sea inspirado por Dios, pero muchos han dicho que como Judas lo cita, entonces debe ser inspirado. La realidad es que el hecho de que Judas lo haya citado nos da luz acerca de varias cosas. En primer lugar, Judas tenía conocimiento de un texto que ni siquiera sabemos si es el texto que hoy conocemos como el libro de Enoc. En segundo lugar, el hecho de que él haya citado una parte de este libro no quiere decir que todo el libro sea inspirado. Si quieres saber más acerca de Enoc, puedes dejar tus preguntas y lo podemos comentar en el siguiente capítulo de Yo Te Cuento la Biblia. Continúa la genealogía. Enoc engendra a Matusalén. Matusalén es un nombre profético. Dios da una profecía a los patriarcas cuando nace Matusalén, porque el nombre Matusalén significa después de su muerte vendrá juicio. Y esto quiere decir que Dios está anunciando desde el nacimiento de Matusalén que en el momento de su muerte vendría un juicio sobre la tierra, que estudiaremos en el capítulo 6. Matusalén es al mismo tiempo la persona más longeva registrada en la Escritura. Vivió 969 años. Engendró a Lamec, y Lamec sería el padre de Noé, reconocido también justo en toda su generación, de quien hablaremos con mucho detalle y a mucha profundidad en el siguiente capítulo de Yo Te Cuento la Biblia. ¿Qué concluimos entonces de las generaciones de Adán? En primer lugar, son generaciones justas. Tanto Adán
como todos sus hijos y sus descendientes, se comportaron justamente delante de Dios. Lo podemos ver en que Adán con fe nombra a su hijo sustituto. Tanto él como Eva creyeron que vendría el cumplimiento de la promesa. Vemos también a un Set que engendra a Enós, en donde en este tiempo todos empiezan a invocar el nombre de Dios, empieza una adoración pública. Nos encontramos con un Enoc que tiene comunión íntima con Dios. Nos encontramos al mismo tiempo con Matusalén, cuyo nombre es profético, y Dios está dando un anuncio a través de él que vendría juicio sobre la tierra. Vemos al mismo tiempo que Noé también era varón temeroso. De estas generaciones aprendemos también que ninguno de ellos vio el juicio de Dios decretado en el nombre de Matusalén. Ninguno de ellos sufrió el diluvio universal, sino que murieron antes de que este diluvio viniera. Nos habla de que Dios estaba complacido con ellos. No murieron junto con los injustos, sino que eran considerados justos. Podemos pensar que todos ellos también tenían fe en el cumplimiento de la promesa, que todos ellos salvaron su alma por la fe en Dios y en lo que Dios había dicho a Adán, el patriarca, el primer patriarca de todos ellos. Bien, es muy importante hacer una anotación porque muchas veces solemos pensar en ellos como que Adán, y después murió Adán, y después nació Set, y después murió Set, y después, como si fueran generaciones separadas. Pero ¿por qué todos ellos se comportan justamente? Porque todos convivieron entre sí. Es decir, nosotros hoy podemos estar con nuestros abuelitos, o quizá en el mejor de los panoramas aún con nuestros bisabuelos, escuchando sus historias, sus relatos, sus anécdotas y sus aprendizajes. En el caso de ellos era muy diferente, puesto que vivían cientos de años. Adán convivió con Matusalén. Quiere decir que en las reuniones familiares, cuando se reunían a comer y cuando se reunían a cenar, allí estaban todos, conviviendo, transmitiendo enseñanzas, desde Adán hasta Matusalén. Esto es increíble y nos debe dar confianza. Todos ellos tenían el testimonio de Dios. Al mismo tiempo, todos ellos tenían el testimonio de lo que habían vivido cada uno. Todos ellos podían atestiguar cuando empezaron a invocar el nombre de Dios. Todos ellos podían atestiguar cuando Enoc fue traspuesto. Todos ellos podían atestiguar que había una profecía en el nombre de Matusalén, pero ninguno de ellos atestiguaría el juicio. En Noé tenemos mucho que decir, pero lo diremos en el siguiente capítulo de Yo Te Cuento la Biblia, por lo que no te lo puedes perder. Si no has visto los capítulos anteriores, es tiempo de que lo hagas para que entres en calor y te animes a seguir con nosotros. Si este video te gustó, dale manita arriba. Si no te gustó, dale manita abajo. Haznos todos tus comentarios, déjanos todas tus preguntas, suscríbete a este canal y visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Leo MX. Para nosotros es un placer estar contigo y hablar la escritura contándote la Biblia. Yo soy Patricio Huiterón, detrás de cámaras está mi amigo Charlie Espinosa. Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo hasta donde te encuentres. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.